diciendo. Muy buenas tardes, Magíster Caterina Sevilla y compañeros. A continuación, nuestro grupo va a exponer la década de los 60. A continuación, con el primer tema, grabaciones o discos. Los 5 primeros discos que marcaron los años 60 fue Sam Cooke, Live and the Harlem Square Club, 1963, Bob Dylan, The Beach Boys, The Beatles, The Velvet, y los 25 discos más vendidos en los años 60 fueron Revolver, The Beatles, Es un tiro a la cabeza, fue el trabajo que lo consolidó como una banda de rock psicodélico y experimental. También fue Blood, es el segundo álbum de la banda con nombre homónimo. El vinilo salió a la venta en diciembre de 1968. Otro también que fue de Johnny Cash and Son, una vez que encontró a su público ideal. A continuación, mi compañera con los instrumentos del teclado. Buenas tardes, me he tocado los instrumentos y los instrumentos se dividieron en instrumentos de teclado, guitarras y bajos, acordeones y batería. En los instrumentos de cuerda tenemos de piano, tenemos el chambelín, el mellotrón, el virotrón, el órgano Hammond, el sintetizador modular Moog, el mini Moog, el sintetizador ARP. Tenemos entre las guitarras, tenemos la Fender Stratocaster, la Fender Telecaster, la Gibson Les Paul, la serie es de Gibson, la Gibson SG. Tenemos en baterías y bajos, tenemos la batería de acero inoxidable, los rototoms, los octobones, baterías electrónicas. Y algunos de los otros instrumentos que se usaban en la década de los 60 era el arpa, el violín, la flauta, el saxofón. Estos fueron unos pocos de los instrumentos. No les puedo decir todos porque son muchos los instrumentos que se usaron en la década de los 60. A continuación, mi compañero. Ya, los años 60 y su forma de vestir. Nos dice que los años 60 es donde la gente tenía que vestir de forma correcta. Las mujeres y los hombres tenían que vestir de forma elegante para salir de casa. Nos dice que las mujeres usualmente llevaban vestidos que les llegaban hasta las rodillas. Como accesorios siempre llevaban bolsas y guantes blancos. Los hombres usualmente tenían que vestir con ternos y como accesorios llevaban bolsos de trabajo, sombreros o boinas. Época en donde hasta los niños tenían que vestir de tal forma. Nos dice que en esta época, los años 60, también surgen los hippies, gente que iba en contra del sistema. Ya, los hippies usualmente vestían de forma holgada y su apariencia principal era sin asistencia. Como podemos ver, algunos compañeros y mi persona están vestidos de hippies. Ya, muchas gracias. Okay. Notas periodísticas. La década de los 60 fue una década llena de rebeldía, innovación y grandes cambios sociales. El periodismo no era muy exitoso, sin embargo, surgieron grandes noticias con mucho interés, tanto dentro de nuestro país, que es Ecuador, como fuera. En el extranjero, las noticias más relevantes fue la de, en 1960, la liberación femenina, ya que varias mujeres solamente se dedicaban a cosas del hogar o a secretarias en caso de tener trabajos. Existió una escritora estadounidense, Betty Friedan, que en 1963 publicó La mística de la feminidad, un libro que causó gran revuelta y muchas de estas mujeres se volvieron feministas intentando sacar a relucir sus derechos.
También en Ecuador, en los años 60 existían dos tipos de procesos, el proceso político y el proceso económico. En el político se visualizó el nuevo capitalismo que llegaba a una ciudad donde la gente todavía estaba siendo esclavizada, todavía no habían esclavos. En la economía inician una producción petrolera, donde se extraían petróleo para exportarlo a otros países con el fin de hacer que nuestro país creciera. Pero se aprovecharon de estas riquezas y toda la población todavía sigue siendo tratada pésimo. También en este presente siglo se encontraba seriamente convulsionado, especialmente por la expedición de la primera ley de la reforma agraria, que venía gastando grandes cambios a nivel de la estructura social. Por un lado, la desastriculación del sistema tradicional de la hacienda y en otro, el reacondicionamiento de la clase terrateniente a las nuevas condiciones de la economía. A continuación, mi compañero con los folletos indica. Ilustración y folletos de los años 60. Ilustración. En el desarrollo de la ciencia y la tecnología avanza en beneficio del ser humano. En el pensamiento está centrado en el hombre y no en la religión. La época de las luces aparece con el proceso de la industrialización y expansión de los medios de comunicación, por ejemplo, el movimiento underground, dentro del cual destacan Robert Crumb, ha tenido una repercusión enorme en la historia del cómic mundial. Folleto. Existen folletos informativos o comerciales. El folleto en los años 60 era un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes colores, hojas de diferentes formas, que sirven como una herramienta de publicidad en ese tiempo, bueno, y en la actualidad. Generalmente son entregados a mano en la vía pública con información de interés sobre restaurantes, bares, lugares turísticos, etc. A continuación, mi compañera, la que sigue, información de Internet. Buenas tardes, licenciada. A mí me tocó la información del Internet. En los años 1962 se da un nuevo movimiento, un fenómeno, como movimiento del hipismo. Estas personas lo que buscan es la paz y la libertad y el respeto a los individuos. Listo. Una de las frases más señaladas fue: sueña con un mundo de amor y paz y haremos el mundo realidad. También se encuentran: quisiera vivir en un mundo donde las balas fueran chocolates. En este año también se dan muchos sucesos importantes en el mundo. El 13 de enero en Italia se logra por primera vez la fecundación del óvulo humano en probeta. El 12 de febrero de 1961, la Unión Soviética lanza la nave Venera. Es la primera sonda que se da en Venus. El 13 de agosto de 1961, la Unión Socialista levanta el muro de Berlín. El 20 de enero de 1961 entra a la presidencia John Kennedy de Estados Unidos. Muchas gracias. El tema 6. Personaje excluyente sigue, compañera. Ya. Muy buenas tardes, Magiste. Buenas tardes. A mí me ha exponer personajes influyentes de la década de los 60. Primero voy a sobre el personaje influyente de Ecuador y luego internacionalmente. En Ecuador, uno de los personajes más influyentes de esta década fue Julio Jaramillo. Este nació el 1 de octubre de 1935 en la ciudad de Guayaquil
y falleció el 9 de febrero de 1978. Este fue un cantante, compositor e intérprete de la música pasillera. Su primera presentación fue en la radio El Cóndor, en la ciudad de Guayaquil. Su éxito sobresaliente y que hasta ahora se ha escuchado en los labios. En sus inicios bohemios, él solía frecuentar en un sitio llamado La Lagartera, en la ciudad de Guayaquil. Era un lugar donde se reunían todos los músicos a dar serenatas por cierta cantidad de dinero. Ofrecían sus serenatas. Ya. Su primera grabación fue de tinte político y se denominó La Marcha Guevarista. Se dice que este cantante dejó 42 hijos. Muy bien. A nivel internacional, los más reconocidos en la década de los 60 fue The Beatles. Fue un grupo integrado por 4 músicos jóvenes, chicos. Fue un grupo británico de rock y pop, el más admirado de esta década de los 60. Se dice que Elvis Presley, él fue denominado el rey del rock and roll. Y este grupo fue denominado en la época de los 60, fue como los más famosos, los más buenos. Ya, queda estable en el año de 1962. Su éxito más reconocido fue Let It Be. Participaron también en películas, no solamente en música, sino también haciendo películas, y una de ellas fue ¿Qué noche la de aquel día? Su separación comenzó desde el año de 1970, ya que algunos integrantes de este grupo querían hacer su música generando otros ingresos aparte de los del grupo. Entonces, con la muerte de John Lennon, un integrante de esta banda, muere en 1980. Entonces, desde allí fue un gran impacto para sus fans y comienza a desintegrarse. Cabe recalcar que la década de los 60 es recordada porque fue esa época donde hubo cambios muy fuertes en cuanto al sexo, la moda, la sociedad y la política, que cambiaron para siempre. Gracias a importantes hechos como la revolución sexual, feminista y la lucha contra la discriminación racial. Un momento en el que el rock and roll deja de ser prohibido, y entonces esto es gracias a los personajes quienes integraban este grupo que estaba sobresaliendo en la moda. Gracias a ellos, entonces ya no, el rock and roll ya deja de ser prohibido, entonces comienza la gente a querer escucharlo y comienza a disfrutarlo. Incluso que hasta estas épocas, este grupo de The Beatles y las canciones de Julio Jaramillo se siguen escuchando, pero ya no es lo mismo que en las décadas anteriores. Ahora la moda, la música, la política ha seguido evolucionando y pues los jóvenes prefieren más lo de la actualidad. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Esta ha sido la presentación número 10, espero le haya gustado. Muchas gracias.